Sol, nuestro astro rey, responsable de la vida en la Tierra, a diario bombardea con rayos cósmicos los planetas del sistema solar. Gracias a este incesante bombardeo se producen nucleidos llamados isótopos cosmogénicos. Los rayos cósmicos son partículas altamente cargadas de energía, desde electrones desviados a partículas alfa. Cuando impactan la materia, la colisión ocasiona la expulsión de protones y neutrones desde el objeto impactado. A este proceso se conoce como espalación. Isótopos de berilio, sodio, yodo son algunos de los que se forman gracias a ella. ¿Qué usan para datar tiempo de exposición de rocas, suelos y núcleos de hielo? Suelo vivir 1.387.000 años. A mí me gustan para datar tiempo de exposición de rocas y sedimento. Vivo 720.000 años. A mí también me usan para determinar tiempo de exposición de rocas y localizar agua subterránea. Vivo 308.000 años. Yo sirvo para determinar el tiempo de exposición de rocas carbonatadas. Vivo aproximadamente 103.000 años. Yo puedo determinar el tiempo de exposición de almacenamiento de agua. Vivo .24 años. Yo también, pero vivo 2.6 años. Yo también, pero vivo 12.32 años. Nosotros somos utilizados para arrastrar agua subterránea. Yo vivo 15.700.000 años. Yo vivo 229.000 años. Y yo vivo 269 años. Pero la pregunta surge, ¿cómo es que isótopos tan pequeños ayudan a fechar tantos procesos? Para ello nos encontramos aquí en el Instituto de Geología con el ingeniero geólogo Carlos Lomillo Suave, que nos platicará más acerca de los isótopos cosmogénicos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Joaquín Canelo. Cuéntanos, ¿cuál es el procedimiento para fechar procesos exógenos a través de nucleidos cosmogénicos? Verás, Joaquín. El proceso empieza cuando se realiza un análisis de la cartografía geomorfológica del área de interés antes de salir a campo, para saber dónde tomar las muestras exactamente y cuidar que sean representativas. El trabajo divertido comienza en campo, donde se recolectan por lo menos 3 muestras de 500 gramos de bloques estables procedentes de la superficie a datar. Cada una tendrá datos de inclinación, orientación, altitud y coordenadas geográficas. Además, se recomienda obtener el posible espesor de roca erosionado y disminución de la radiación por efectos de la vegetación. Una vez que estas muestras llegan al laboratorio, se les da un tratamiento físico de trituración y tamización hasta reducir los 500 gramos originales a 200 gramos. Con dicho tratamiento, la muestra pasa a ser analizada por un espectrómetro de masas por aceleración de partículas para determinar la concentración del isótopo cosmogénico que desees medir. Asimismo, se realiza un análisis de elementos mayores y traza las mismas muestras. Acompáñame a ver a uno de nuestros científicos. Sí, vamos.
Los datos obtenidos del análisis químico se basan en un software especializado tomando en cuenta el ritmo de producción del isótopo, el factor de escala de latitud y altimetría del efecto de sombra, vegetación, nieve y quemas y variaciones del campo magnético. Se tiene que asumir una tasa de erosión de la superficie rocosa entre 0 y 5 milímetros por cada 1000 años. Con todos estos datos y con la ayuda del citado software se obtendrá la edad de exposición de la superficie muestreada. ¡Oh, wow! ¡Emo está trabajando! Complementando la cartografía geomorfológica con la información aportada por los nucleidos, se puede llegar a una interpretación del fenómeno observado. De esta manera es como se llega a dar un proceso exógeno, Joaquín. Oh, muy interesante todo, Carlos. Oye, ¿pero qué es ese sonido que se escucha en el fondo? Es ciencia. Muy interesante lo que nos cuentas, Carlos. De nada, Joaquín. Ay, muchas gracias. Ahora nos enlazaremos directamente con nuestra reportera Floripondia Trenzas Largas, que entrevistará al experto en geomorfología Sergio Represa. Nos encontramos aquí con un experto geomorfólogo que nos platicará acerca de las aplicaciones de los isótopos cosmogénicos en la geomorfología. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos isótopos? ¿Cómo los has aplicado en tu vida? Buenas tardes, gracias por venir a entrevistarme en este tópico tan particular. En realidad no he tenido una gran experiencia aplicándolos, pero sí conozco muchas de las aplicaciones. En mi trabajo me he enfocado particularmente en dataciones por carbono 14, que como ustedes saben es un resultado de procesos cosmogénicos, ¿verdad? Pero en realidad los métodos cosmogénicos se utilizan para muchísimas cosas, desde cálculos de erosión, de sepultamiento, de tasas de evolución del paisaje, para ambientes fluviales, glaciales, eólicos, volcánicos, etcétera. No sé si... Pues nos podrías platicar un poco más cómo es que funcionaría, por ejemplo, en un ambiente glacial. Ok, como ustedes bien saben, los glaciares se derriten y se incrementan, ¿sí? Es decir, en época fría avanzan y en época de calor se retiran. Y también, a lo largo de la historia del planeta, el planeta se ha puesto un poco más frío, un poco más caliente. Si uno reconoce los rasgos que dejó el glaciar, rasgos morfológicos, como por ejemplo bloques erráticos, morrenas, depósitos fluvio-glaciares, uno puede hacer una reconstrucción de cómo avanzó y cómo se retiró el glaciar. Pero si le metemos métodos cosmogénicos, podemos saber cuándo ocurrió eso, ¿sí? Y cuánta fue la velocidad que tuvo para avanzar y cuánta la velocidad que tuvo para retroceder y en qué momento. Hemos escuchado que los isótopos cosmogénicos son un método moderno, se podría decir. ¿Crees que en México o en Latinoamérica se ha estado aplicando mucho? Pues particularmente se ha aplicado por laboratorios europeos y norteamericanos. Pero el día de hoy en la UNAM hay dos zonas o dos departamentos en donde se ha tratado de aplicar métodos cosmogénicos. Particularmente el Instituto de Geofísica y de Geología han tratado de empezar a aplicar, por ejemplo, en el Instituto de Geología han empezado a calcular tasas de erosión a partir de los isótopos de cesio. Estos isótopos fueron modificados la cantidad por las pruebas nucleares. Así que si yo voy a un barranco y mido la cantidad de isótopos de cesio, puedo saber si ese barranco ha presentado mucha erosión o ha presentado poca erosión, ¿sí? También el Instituto de Materiales se ha enfocado un poco a tratar de calcular ese tipo de isótopos, particularmente para obtener tasas de meteorización en obras, por ejemplo, en monumentos, también en algunas formas particulares. Ellos se enfocan mucho a la competencia del material y si tienen las tasas de reducción de ese material, pues podrían manejarlo mejor. Eso es todo de nuestra parte. Suena muy interesante. Seguiremos con las investigaciones. Hasta luego, Sergio. Gracias. De nada.
El berilio 10 se ha empleado en la determinación de tasas de denudación en el Mioceno medio en los Andes, en la determinación de tasas de erosión en el suelo pleistocénico en Canadá, en la determinación de edades de exposición de relieve glacial cuaternario en la meseta tibetana, así también como evidencia de múltiples lagos del Pliopleistoceno en el desierto de Atacama. El estudio de los núcleos cosmogénicos presentes en la parte más superficial de las rocas se está convirtiendo en un método infalible para determinar tiempo de exposición de dichas superficies y, a su vez, de la evolución geomorfológica de la superficie terrestre.